Buenas tardes, ahora Enric Pala y yo, Ignacio Soler, os vamos a presentar nuestro nuevo proyecto de arquitectura y configuraciones de redes informáticas, que es el Ray Tracing. Nuestra presentación partirá desde una definición de qué es y cómo funciona, a una comparación a las técnicas y tecnologías que se usan actualmente y sobre todo nos enfocaremos en las mejoras y correcciones que debe tener esto para en un futuro para estar en el día a día con nosotros y que sea un obligatorio. Acabaremos con las conclusiones. Vale, ¿qué es el ray tracing? El ray tracing es un intento de simulación, un intento a la aproximación de la realidad de la manera en que visualizamos un entorno virtual. Me explico. El ray tracing es una técnica en la cual se utiliza un algoritmo para el cálculo del camino de luz y la simulación de los efectos que tiene esta para que nosotros, los usuarios, la percibamos como algo muy realista o que esté muy próximo a ello. Eh, este intento de llegar al realismo, como podemos imaginar, tiene como consecuencia un coste computacional muy alto. Entonces, eh, esta tecnología es muy común, ya se lleva utilizando unos años atrás en ejemplos como películas de animación o en renders de imágenes estáticas. ¿A qué me refiero con esto de estáticas? Pues eh, animaciones o imágenes en las cuales no varían. Lo haces una vez, lo renderizas una vez, que quizá tiene un coste muy alto, que tarda mucho, pero con esa vez te vale, porque no va a cambiar. Y en cambio los videojuegos, al ser algo dinámico, algo que puede ir cambiando en función del tiempo, que puede un foco de luz agotarse, apagarse, romperse, pues esto cambia todo. Entonces, este coste computacional eh, aumenta mucho porque es algo que va cambiando, que no se puede estar actualizando todo el rato en ordenadores comunes que el usuario tiene. Entonces, ¿qué es lo que se está utilizando actualmente y qué es lo que más estamos acostumbrados de ver? Pues la rasterización. ¿Y esto cómo funciona de manera muy breve? Pues cuando tú tienes un objeto o un modelado 3D y le aplicas unas fuentes de iluminación, consigues un espacio tridimensional. Esta, como podéis imaginar, hay que plasmarla en una imagen 2D para poderla ver en un monitor. En esta imagen 2D hay que aplicarle un tipo de algoritmo en el cual nos permite añadirle iluminación. Esta iluminación no llega a ser algo muy realista, no llega a ser al nivel de como nosotros lo vemos la realidad con nuestros ojos o como puede llegar a mostrarlo el ray tracing. ¿Qué conocemos como ray tracing actualmente? Pues esto que vemos en pantalla. Como por ejemplo tenemos una cámara, es decir, un punto de vista del cual recibe los rayos de otros objetos, de la iluminación de otros objetos. El sol ilumina al coche y nosotros vemos su reflejo. Esta es una iluminación directa y es muy importante y es la más básica, la que todo el mundo llega. La difícil es conseguir la iluminación indirecta, es decir, el reflejo que tienen unos objetos sobre otros y cómo esta luz le llega al destinatario, pues al jugador, al usuario. Esta es la difícil y la que le da el toque de realismo que nosotros estamos buscando. ¿Cuál es el problema? Pues que para conseguir esto, todos los objetos tienen que interactuar con ellos. Todos tienen consecuencias sobre los otros. Es decir, se debe computar y calcular a la vez. Esto, pues claro, como podéis imaginar, relacionado con lo anterior, pues el cálculo computacional es muy alto. ¿Cuál es el truco que se hace actualmente? Pues se utiliza una subdivisión del mapa o de trozos del escenario para centrarse y calcular esa pequeña parte. Claro, esto es una solución un poco no final, no es la más óptima, no es la mejor y pues obviamente no llega a un punto de realismo que nosotros cada vez más y los usuarios exigimos. Para ello debemos de aplicarle un tipo de mejoras y correcciones que ahora Enric Palá nos va a explicar.
Ahora me toca hablar sobre el ray tracing y cómo creemos que va a evolucionar en un futuro, cómo va a cambiar las cosas, por decirlo de alguna forma. Bueno, primero empiezo por los juegos AAA. Los juegos AAA básicamente son juegos con una gran cantidad de dinero invertido, con un gran desarrollo y dedicados a una gran parte de gente, o sea, un público muy extenso. Por la cual cosa creemos que tardaremos muchos años a ver esta tecnología implementada al 100%. ¿Por qué? Porque la tecnología RTX está puesta en un nicho de mercado muy pequeño, que son las personas que tienen una tarjeta gráfica de Nvidia con RTX. No todos los jugadores tienen esta capacidad, no tienen esta gráfica, por la cual cosa las empresas no quieren dedicar recursos, no quieren dedicar dinero a desarrollar una cosa a un nicho muy pequeño de gente. La segunda cosa que creemos que vamos a ver en un futuro es la eliminación de trampas en la iluminación. O sea, vamos a pasar a tener un único sistema global de iluminación. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los pequeños pasos que se hacen a la hora de hacer un videojuego, como puede ser una cámara externa para hacer sombras, brillos en los polígonos, reflexiones, light maps, ambient occlusion, etc, etc, etc. Esto va a desaparecer y nos vamos a quedar con la geometría, una textura, un material aplicado a la textura y, en este caso, la luz, básicamente. El filtro antirruido creemos que es una de las partes más importantes. 100% va a existir ruido, 100%, no se puede evitar. Pero se puede bajar el coste computacional. ¿Cómo? Nosotros tenemos un render, como se puede apreciar en la imagen, de antes y nos ha quedado esto en tiempo real. Ok. Aplicándole un filtro antirruido podemos llegar a conseguir el resultado final de la fotografía. No es un resultado perfecto, pero sí se aproxima mucho a un resultado más fidedigno. ¿Qué conseguimos con el filtro? Eh, no hace falta que hagamos tantos pasos de render, por la cual cosa bajamos el tiempo de cómputo, básicamente. Como bien ha explicado mi compañero, el tree transversal básicamente son grupos en un mapa para aplicar las reflexiones. Ahora mismo estos grupos son grupos muy extensos, son grupos muy amplios y lo que se quiere... Y básicamente estos grupos se tiran principalmente con dos cosas, con fuerza bruta o puliendo algoritmos existentes para cada mapa, para cada nivel, para cada juego. Esto es un gran desarrollo o es una gran inversión que no todo el mundo puede hacer. Por la cual cosa creemos que el árbol este básicamente se tiene que mejorar y se va a mejorar. ¿Cómo lo haremos? Cogeremos grupos que eran grandes, los haremos más pequeños y haciendo esto los reflejos solo actuarán en su grupo de influencia. Se sabe, como se han hecho pruebas, que en renders fijos de una escena en concreto, las CPU trabajan mucho mejor que las gráficas. Por la cual cosa creemos que en un futuro las gráficas, y nos aventuramos a decir esto un poco al aire, las gráficas básicamente tendrán núcleos específicos dedicados al tree transversal para hacer estas reflexiones con un coste computacional mucho más bajo. Ahora pasamos a DirectX. De DirectX, ¿qué podemos decir? Básicamente creemos que se van a implementar pequeñas features para ayudar a los programadores. Como se sabe y como se ha visto, una evolución cada semana sacan pequeños parches, pero cada año, 2 años, sacan grandes funcionalidades. Una funcionalidad que añadió DirectX fue RTX. ¿Qué creemos que puede añadir? Diferentes funcionalidades dentro del RTX, que ahora mismo no existen, se están por crear. Ahora pasamos a la última, que es el Ray Tracing de sonido, que es una característica del ray tracing que creemos que no está explotada y creemos que se podría explotar mucho más, porque tiene una capacidad muy grande de mejorar el audio en los juegos. Básicamente os voy a poner un ejemplo. Tenemos una escena con un zombie, con un carácter con un hacha y está lloviendo. Ok. En los videojuegos los sonidos se recogen en un recogedor, vamos a llamarle, y será este punto blanco. Vale. En un videojuego normal tenemos el ruido del hacha, ruido de un zombie, de otro zombie, tal, muchos ruidos, ¿ok? Pero son ruidos directos. En plan, sabes que el hacha la tienes en las manos.
Sabes que el zombie está allí porque es un sonido directo. O si está, por ejemplo, detrás de una pared, se le ha aplicado un filtro pasa altas para que las frecuencias altas no pasen y te parezca que está detrás de la pared. ¿Qué se podría hacer? Aplicando RTX, decirle que cada sonido directo tenga sonidos indirectos. Por ejemplo, este zombie hace un ruido, rebota contra la pared y nos viene a nosotros. Rebota contra el suelo, nos viene a nosotros, etc, etc, etc. Otra característica, está lloviendo. Ahora mismo solo tenemos un MP3 que va sonando un ruido de lluvia constante. ¿Qué queremos conseguir? Que cada gotita de agua haga un conjunto y nos venga a nosotros con sonido directo. Pero también esa gotita tiene que tener su sonido indirecto, como se puede ver. Con esto conseguiríamos un ambiente muy realista, en plan, si no hiperrealista, muy, muy, muy realista. Ejemplo funcional que se podría aplicar. Estamos en un videojuego en el cual hay enemigos. No sabemos dónde están. Pero con el sonido de nuestros cascos, el sonido del juego, podemos llegar a determinar dónde, la posición exacta donde está el enemigo. Como se puede apreciar en esta imagen. ¿Qué conclusiones tenemos, Ignacio? Muchas gracias, Enric. Y como conclusión, creemos que a día de hoy esta tecnología y esta técnica no es algo obligatorio, no es algo que sí o sí se deba de tener, puesto que tanto como desarrolladores como usuarios no tienen la maquinaria para hacerla posible, pero sí es cierto que en un futuro, que en unos años, es algo bastante importante en el cual que si tú no lo tienes, vas te va a faltar una pata muy importante de la mesa. Creemos que esto va a ir evolucionando y se va a expandir cada vez más. Bueno, finalmente, muchas gracias por este curso y esperamos verte hasta la próxima. Muchas gracias.